Vivimos en una sociedad donde la presión externa parece ser el faro que guía nuestras decisiones, donde nos dicen constantemente cómo debemos comportarnos, qué debemos pensar, lo más importante, cómo debemos sentirnos sobre nosotros mismos. Nos han enseñado a creer que nuestra valía depende de la aprobación de los demás, de las etiquetas que nos asignan, o incluso de las normas que nos imponen. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa no es la realidad? ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti existe un poder mucho mayor que cualquier opinión externa, que tu verdadero potencial está más allá de cualquier juicio o limitación? En lo más profundo de tu ser, tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo, de desafiar cualquier adversidad y de crear una vida que esté alineada con tu verdadera esencia. La verdadera fuerza no se mide en la cantidad de desafíos que enfrentas, sino en tu habilidad para levantarte una y otra vez, sin importar cuántas veces caigas. Este poder no viene de lo que los demás piensan de ti, sino de lo que eres capaz de lograr cuando decides creer en ti mismo, cuando decides no dejar que las sombras del pasado definan quién eres. Hoy te invito a emprender un viaje hacia el autoconocimiento, a liberar el potencial que has estado ignorando durante tanto tiempo. Este viaje no es fácil, pero es profundamente transformador. Aquí, en este espacio, no hay lugar para el miedo ni para las dudas. Solo existe el compromiso de abrazar tu fuerza interior y caminar hacia un futuro donde las limitaciones no son más que recuerdos lejanos. Este es un llamado a aquellos que están listos para dejar de vivir a la sombra de las expectativas ajenas y empezar a crear una vida basada en su verdadero poder, una vida que no esté determinada por lo que otros esperan, sino por lo que tú eres capaz de lograr cuando te atreves a ser tú mismo. Si este mensaje resonó contigo y sientes que es momento de dar un paso hacia tu verdadero potencial, no olvides dar un me gusta para apoyar este viaje de transformación. Comparte este vídeo con aquellos que también merecen descubrir su fuerza interior y sus capacidades ilimitadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Juntos, iremos más allá de los límites que nos imponen y descubriremos el verdadero poder que yace en cada uno de nosotros. Ahora, acompáñame mientras exploramos la siguiente parte de este fascinante viaje. Vivimos en un mundo donde no todos los desafíos son evidentes, ni todas las batallas son luchadas en el plano físico. A menudo, nuestros enemigos más peligrosos son aquellos que se esconden detrás de máscaras de bondad, amabilidad o incluso autoridad. Estos individuos o fuerzas externas no buscan nuestra destrucción inmediata, sino que quieren que cedamos poco a poco, que nos rindamos lentamente, hasta que finalmente nos volvamos demasiado débiles para resistir. Lo que desean es que aceptemos su control sin cuestionarlo. Quieren que nos sometamos, que nos dobleguemos ante los límites que nos imponen, sin dudar de la validez de esos límites. El problema es que, si no somos conscientes de sus tácticas, caemos en su trampa. Nos hacen creer que no somos capaces de superar lo que nos reta, que nuestra fuerza no es suficiente para cambiar nuestra situación. La debilidad que buscan imponernos no es solo física, es mental y emocional. Buscan destruir nuestra confianza, hacernos sentir inseguros, incapaces de enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Y lo más peligroso de todo, es que lo hacen sin que muchas veces nos demos cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Las estrategias de manipulación que utilizan para hacerte caer. El primer paso en su estrategia es hacer que te sientas vulnerable. Usan las dudas y las inseguridades que ya existen dentro de ti, y las amplifican. Te harán creer que no eres lo suficientemente fuerte para resistir los desafíos que enfrentas. A través de críticas veladas, comentarios indirectos o expectativas poco realistas, te empujan hacia la desesperanza. No te dicen directamente no puedes, pero sus acciones y palabras implícitas comunican ese mensaje. Te presionan para que abandones, para que tires la toalla, para que aceptes su versión de lo que es posible. Quieren que pierdas la fe en ti mismo, que dejes de luchar por lo que realmente deseas y te conformes con lo que ellos te han asignado como suficiente. Si logran hacer que dudes de tu capacidad, el siguiente paso es más fácil, te rendirás. Una de las tácticas más poderosas que utilizan es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente bueno.
Ellos alimentan estos miedos, hacen que te obsesiones con lo que podría salir mal, en lugar de enfocarte en lo que podría salir bien. A través de este constante temor, te conviertes en una presa fácil. Empiezas a hacer las cosas no porque realmente lo desees, sino porque temes las consecuencias de no hacerlo. El miedo se convierte en tu motor, pero no en una fuerza positiva que te impulsa hacia adelante, sino en una fuerza destructiva que te paraliza. Y cuando intentas desafiar estos miedos, cuando intentas tomar una decisión o una acción que va en contra de sus expectativas, es cuando más fuerte te atacan. Te harán sentir que estás equivocado, que no sabes lo que estás haciendo, que estás tomando decisiones de forma impulsiva y que no tienes derecho a desafiar lo que se espera de ti. Es un ciclo que alimenta la autocrítica y la duda, y te atrapa en una espiral descendente. El siguiente paso en su juego es la presión directa. Cuanto más resistes, más intensifican el ataque. Comienzan a presionar sobre tus puntos débiles, sobre tus miedos y tus inseguridades. Te criticarán por cada pequeño error, te recordarán cada fracaso del pasado, y harán todo lo posible por demostrar que tus esfuerzos son inútiles. Te inducirán a la frustración, a la confusión, y lo más importante, al agotamiento mental. El objetivo de esta presión es hacerte sentir que simplemente no puedes seguir luchando. Quieren que abandones. Te harán creer que no tienes las fuerzas necesarias para continuar, que no tienes el control de tu vida. Pero la verdad es que la fortaleza que te piden es solo una fachada, una ilusión creada para que dejes de creer en ti mismo y en tu capacidad para cambiar. El proceso de manipulación que enfrentamos en situaciones como estas se basa en algo muy simple: erosionar nuestra confianza. Cada pequeño comentario negativo, cada duda sembrada, cada crítica disimulada, tiene el mismo objetivo: destruir la percepción que tenemos de nosotros mismos. Si logran que dudes de tu valía, si logran que creas que no eres lo suficientemente bueno, han ganado. Es un juego de desgaste, donde te someten a una constante presión hasta que finalmente te derrumbas. Pero no es una batalla física, no es un enfrentamiento donde puedes ver claramente al enemigo. Es una guerra invisible, donde el enemigo se disfraza de autoridad, de consejo o incluso de preocupación. Y el peor de todo es que la mayoría de las veces no somos conscientes de que estamos siendo manipulados hasta que ya estamos demasiado débiles para resistir. Es importante que comprendamos cómo funciona este ciclo de manipulación, porque solo entonces podremos comenzar a salir de él. La clave para evitar caer en sus trampas es fortalecer nuestra autoconfianza. Debemos ser conscientes de nuestros miedos y dudas, pero no dejar que ellos nos controlen. Debemos aprender a reconocer las tácticas manipuladoras y a no permitir que nos afecten. El verdadero desafío es encontrar el coraje para cuestionar las expectativas que nos imponen, para desafiar los límites que otros intentan imponernos, y para creer en nuestra capacidad para superarlos. Es en esos momentos de presión extrema cuando realmente podemos demostrar nuestra fortaleza. No al rendirnos, sino al resistir, al mantener nuestra firmeza incluso cuando todo parece indicar que debemos ceder. Lo que te están pidiendo es que dudes de ti mismo, que abandones tus sueños y aspiraciones, y que te conformes con una vida de mediocridad. Pero tienes el poder de elegir. Tienes el poder de desafiar las expectativas y de mantener tu curso, incluso cuando todo te dice que es más fácil rendirse. No dejes que las manipulaciones te debiliten, porque tu verdadera fuerza proviene de tu capacidad para resistir, para superar, y para continuar luchando por lo que realmente te importa. Cómo manipulan y desafían tu fuerza. Ellos crean una presión constante para que te rindas, para que dejes de luchar. Cada palabra, cada acción, cada gesto está diseñado para socavar tu confianza, para hacerte sentir que no eres lo suficientemente fuerte para resistir. Su objetivo no es solo que te des por vencido, sino que te hagas pequeño en tu propio ser. Quieren que dudes de tu capacidad para mantenerte firme ante las adversidades. Saben que una vez que logran sembrar esa duda en ti, pueden empezar a moldear tu realidad. Pero no caigas en su trampa. El verdadero desafío no está en ceder ante la presión, sino en aprender a mantener tu integridad, a fortalecer tu mente y tu espíritu frente a cualquier intento de manipulación.
Recuerda siempre que tu fuerza no radica en lo que otros esperan de ti, sino en lo que tú eres capaz de lograr cuando crees en ti mismo. La fuerza interior, el camino para superar la debilidad. La verdadera fuerza no proviene de lo material, sino del espíritu. No se encuentra en las cosas que podemos tocar o acumular, como el dinero, el poder o los logros superficiales. Estos son efímeros y transitorios. La verdadera fuerza nace de un lugar más profundo, de dentro de nosotros mismos, de la capacidad de enfrentar y superar el dolor y las adversidades de la vida. Como dijo Marco Aurelio, el dolor no proviene de las cosas en sí, sino de nuestra percepción de ellas. Esta frase encapsula la esencia de la fuerza interior, la manera en que interpretamos nuestras experiencias y cómo elegimos reaccionar ante ellas. El dolor, el sufrimiento, los desafíos no son fuerzas externas que nos controlan, sino momentos que podemos transformar a través de nuestra actitud mental. El poder real reside en la capacidad de cambiar nuestra perspectiva, de no dejarnos arrastrar por los obstáculos, sino de ver en ellos oportunidades para crecer. Cuanto más profundo es el dolor, más fuerte puede ser la lección que nos enseña. Y, al final, la verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a caminar a través de él con dignidad, coraje y resiliencia. Cada vez que enfrentamos una dificultad con la mente clara y el corazón fuerte, estamos construyendo nuestra fortaleza interior, esa que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que decidimos ser a pesar de todo. Así es como superamos la debilidad y nos elevamos hacia una versión más poderosa y plena de nosotros mismos. Práctica estoica, sufrir para ser más fuerte. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de no ser esclavos de las circunstancias externas. En un mundo donde constantemente nos enfrentamos a situaciones fuera de nuestro control, los estoicos nos muestran que la clave para una vida plena no radica en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en cómo respondemos a ello. Los estoicos no niegan la existencia del dolor o del sufrimiento. Al contrario, lo consideran un aspecto inevitable de la vida. Sin embargo, lo que diferencia a una persona estoica es su capacidad para usar ese sufrimiento como una herramienta para fortalecer su carácter y su mente. En lugar de ver el dolor como una amenaza, lo ven como una oportunidad para ejercitar la paciencia, la resiliencia y la autocomprensión. La idea central del estoicismo es que el sufrimiento no debe ser temido ni evitado, sino aceptado con serenidad. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, a menudo reflexionaba sobre cómo las dificultades y los desafíos eran esenciales para el crecimiento personal. Según los estoicos, es a través de la adversidad que podemos fortalecer nuestra voluntad, templar nuestra mente y forjar un carácter invencible. Al practicar la autodisciplina y la aceptación del dolor, los estoicos alcanzan una forma de poder interno que no depende de factores externos, como la riqueza, la fama o el estatus social. En lugar de sucumbir a los vaivenes de la vida, aprenden a mantenerse firmes y ecuánimes, independientemente de las circunstancias que enfrenten. El verdadero desafío no es evitar el sufrimiento, sino aprender a enfrentarlo con dignidad, sabiduría y coraje. Así, a través de la práctica constante de la filosofía estoica, nos volvemos más fuertes, más resistentes y más capaces de encontrar paz interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. Las reglas estoicas para convertirse en una fuerza imparable. 1. Entender la manipulación invisible y aprender a resistirla. En el viaje hacia el desarrollo personal y la fortaleza interior, uno de los desafíos más complejos y silenciosos con los que nos enfrentamos es la manipulación invisible. Aquellos que desean que te sientas inseguro, que dudes de tus decisiones y que cedas ante sus expectativas, a menudo no recurren a un enfrentamiento directo. En lugar de hacer un ataque frontal, emplean tácticas mucho más sutiles y disimuladas, que se infiltran en nuestra mente sin que apenas lo notemos. La manipulación invisible se presenta en forma de comentarios encubiertos, insinuaciones, o simplemente el juicio tácito de aquellos que piensan que debes conformarte con lo que se espera de ti. No te dicen directamente que no puedes alcanzar tus metas o que no eres capaz de algo, pero te hacen sentir que estás pidiendo demasiado, que tus ambiciones son desmesuradas o que tu diferencia con los demás te hace menos valioso.
Este tipo de presión puede provenir de amigos, familiares, compañeros de trabajo, o incluso de nuestra propia sociedad, que valora más el conformismo que la autenticidad. En lugar de decirte de forma explícita no lo lograrás, intentan hacerte sentir que tus sueños son imposibles o que tu forma de ser no encaja con las normas. Lo hacen a través de la crítica implícita, de comentarios como, ¿no crees que es un poco exagerado lo que quieres lograr? Tal vez deberías ser más realista, o no todos tienen lo que se necesita para ser diferente. Estas frases, aunque parecen inofensivas, son intentos directos de socavar tu autoestima, haciéndote sentir que estás apuntando demasiado alto, que eres demasiado ambicioso o que tu autenticidad es un obstáculo más que una virtud. Este tipo de manipulación busca que te conformes con lo que la sociedad o los demás consideran adecuado para ti. Se basa en el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, y a lo que se sale de lo común. Pero la sabiduría estoica nos enseña que este tipo de presión externa no debe ser el factor que determine nuestras decisiones. La verdadera libertad y fortaleza interior no provienen de complacer las expectativas ajenas, sino de ser fiel a nuestros propios principios y aspiraciones, sin importar lo que digan los demás. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, nos invitan a examinar nuestras reacciones a las críticas y manipulaciones. Nos enseñan que el sufrimiento no viene del exterior, sino de nuestra propia interpretación de los eventos. La percepción de que nuestras aspiraciones son demasiado grandes o que somos demasiado diferentes es solo un juicio subjetivo. El dolor que sentimos al enfrentar estas críticas no es un reflejo de la realidad, sino de nuestra tendencia a darle más importancia de la que merece a lo que los demás piensan de nosotros. La resistencia estoica al conformismo implica abrazar la idea de que nuestro verdadero valor no se mide por las opiniones externas, sino por nuestra capacidad de vivir de acuerdo a nuestros valores más profundos. Esto no significa ignorar las críticas constructivas, sino discernir las opiniones que realmente merecen nuestra atención de aquellas que son simplemente intentos de control o manipulación. En lugar de sentir que debemos reducir nuestras expectativas, el estoicismo nos enseña a utilizar las dificultades y las críticas como herramientas para nuestro crecimiento. Cada vez que enfrentamos una crítica, una insinuación o una manipulación, tenemos la oportunidad de probar nuestra fuerza interna. En lugar de sucumbir a la presión, podemos elegir responder con calma y resiliencia, reafirmando nuestra determinación de seguir adelante. De hecho, uno de los principios más fundamentales del estoicismo es que el dolor y la adversidad son oportunidades para fortalecer nuestro carácter, no debilitarlo. Los estoicos nos invitan a mirar la manipulación externa no como una amenaza, sino como una prueba de nuestra fortaleza interior. En lugar de sentirnos derrotados, podemos ver cada intento de manipulación como una oportunidad para practicar la paciencia, la autodisciplina y la autoaceptación. Al resistir la presión de conformarnos, podemos aumentar nuestra confianza y nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestras decisiones, sin dejar que las opiniones externas nos desvíen de nuestro camino. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la capacidad de evitar el dolor o las críticas, sino en la habilidad para mantener nuestra paz interior y seguir persiguiendo nuestras metas con determinación, sin importar las dificultades. Cada desafío, cada crítica, cada manipulación, es una oportunidad para probar nuestra resiliencia y seguir avanzando hacia nuestras aspiraciones más altas. Así, poco a poco, nos convertimos en una fuerza imparable, capaz de superar cualquier obstáculo, porque hemos aprendido a ser firmes y fieles a nuestra verdad. 2. Enfrentarse al miedo y a la duda. El miedo al fracaso es, sin duda, una de las barreras más poderosas que se interponen en nuestro camino. No es el obstáculo físico lo que más nos detiene, sino esa voz silenciosa que susurra en lo más profundo, no eres suficiente. Esa incertidumbre, ese temblor interno que nos hace vacilar antes de dar un paso, tiene el poder de inmovilizarnos, si se lo permitimos. Pero, ¿y si decidimos hacer algo distinto? ¿Y si, en lugar de huir, nos detenemos, miramos al miedo directamente a los ojos y decimos, ¿no te temo? Porque la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la forma en que decidimos actuar a pesar de él.
El coraje no es gritar con fuerza, sino susurrar con firmeza, sigo adelante, incluso cuando todo en nosotros tiembla. Las personas que logran transformar su vida no son aquellas que nunca sintieron miedo, sino aquellas que no permitieron que el miedo dictara sus decisiones. Son los que, en medio del caos y la incertidumbre, dan un paso más. Son los que, aun fallando, se levantan con una lección en la mano y más determinación en el corazón. Y es que el miedo, lejos de ser el enemigo, puede convertirse en nuestro mayor aliado. Es la señal de que estamos creciendo, de que estamos saliendo de la comodidad para ir en busca de algo más grande, más auténtico, más nuestro. El miedo nos indica que vamos por buen camino, porque nada valioso se conquista sin una cuota de vértigo. La duda también llega, disfrazada de prudencia, de lógica, de voces externas que dicen, no puedes. Pero esas voces no conocen tu historia. No saben de lo que eres capaz. Y, muchas veces, no son más que proyecciones de los temores de otros. Por eso, no permitas que la duda defina tu camino. Tu verdadero valor se revela cuando, aun sintiéndola, eliges avanzar. No reacciones como esperan quienes quieren verte caer. El mundo está lleno de estímulos que buscan provocarnos, desestabilizarnos, hacernos dudar. Pero tú tienes un poder más grande, el poder de no responder desde el impulso, sino desde la conciencia. De actuar desde tu centro, no desde el caos. Caminar con miedo no te hace débil. Al contrario, es prueba de tu valentía. Porque la fortaleza no se mide por la ausencia de emociones, sino por la decisión de seguir adelante con el corazón firme, incluso cuando tiemblan las piernas. Así que, la próxima vez que el miedo te visite, recíbelo como un viejo maestro. Escucha lo que tiene que decirte, pero no permitas que tome el timón. Porque tú no estás hecho para retroceder. Estás hecho para avanzar, para crecer, para construir una vida que no esté dictada por los miedos heredados, sino por la visión que nace de tu interior. Y recuerda siempre, no hay oscuridad que no se disipe ante la luz de la acción consciente. No hay miedo que no se vuelva pequeño cuando te atreves a enfrentarlo. 3. No reaccionar como el enemigo espera. En cada confrontación, ya sea con otros o con nosotros mismos, hay una batalla silenciosa que va más allá de las palabras y los gestos. Es una lucha entre nuestra calma y el caos que el enemigo, interno o externo, intenta sembrar en nuestro interior. Y en esa lucha, lo más poderoso que podemos hacer, es no reaccionar como se espera de nosotros. El enemigo, cualquiera que sea su forma, una persona hostil, una crítica injusta, una situación inesperada, o nuestras propias inseguridades, no siempre busca vencerte con fuerza. Muchas veces, su verdadera estrategia es provocarte, sacarte de tu centro, hacerte actuar desde la emoción y no desde la razón. Quiere que pierdas el control, porque sabe que una vez que lo haces, ya no necesitas ser derrotado, te derrotas solo. Pero aquí es donde nace la auténtica fortaleza. En medio del fuego cruzado emocional, cuando todo en ti clama por responder, gritar, defenderte o atacar, eliges el silencio. No por debilidad, sino por dominio. No porque no sientas, sino porque has aprendido a no ser esclavo de lo que sientes. Eso no te hace frío, te hace libre. Cuando no reaccionas como el enemigo espera, rompes el ciclo. Interrumpes la manipulación. Le dices, sin palabras, que no tiene poder sobre ti. Que tu paz no está en juego. Que tus decisiones no están al servicio de la provocación, sino guiadas por algo más alto, tu propósito, tu claridad, tu serenidad. Este autocontrol no se logra de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario. Es aprender a respirar antes de hablar, a observar antes de actuar, a comprender antes de juzgar. Es recordar que no tienes que responder a todo. Que tu energía es sagrada y que no todos merecen una parte de ella. Y sí, muchas veces el enemigo querrá verte estallar, verte perder los estribos. Porque en ese momento, él gana. Pero si puedes mantener tu centro mientras todo alrededor se agita, si puedes sonreír con calma ante el caos, entonces has ganado algo más grande que una discusión, has ganado tu libertad emocional. La verdadera victoria no está en imponerse sobre los demás,
sino en no permitir que los demás se impongan sobre tu paz. Y cuando logras eso, no solo eres fuerte, eres inquebrantable. 4. Confía en tu propio valor. En un mundo que constantemente intenta definir quién eres, lo que vales y hacia dónde deberías ir, confiar en ti mismo se convierte en un acto de valentía. Desde pequeños, se nos enseñan expectativas, normas sociales y estándares de éxito que muchas veces no reflejan nuestra verdadera esencia. Poco a poco, las voces externas comienzan a silenciar la nuestra. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a mirar hacia afuera buscando aprobación, validación y sentido. Pero llega un momento, inevitable e ineludible, en el que debemos tomar una decisión: seguir viviendo a través de los ojos de los demás, o regresar a nosotros mismos y recordar quiénes somos en realidad. Este regreso no es sencillo. Requiere coraje para mirar dentro, para reconocer nuestras luces y nuestras sombras, y aún así decidir amarnos y respetarnos tal como somos. Confiar en tu propio valor no significa ignorar tus errores o debilidades, sino abrazarlos como parte de tu proceso de crecimiento. Es entender que tu dignidad no se negocia, que tu valor no depende del reconocimiento ajeno ni del éxito inmediato. Tu valor es inherente, profundo, silencioso, pero inquebrantable. Está en tu capacidad de levantarte una y otra vez, incluso cuando sientas que nadie lo nota. Está en tu voz cuando defiendes lo que es correcto, aunque tiemble. Está en tu decisión de no rendirte, incluso cuando el mundo parezca empujarte a hacerlo. No permitas que el miedo o la inseguridad de otros se conviertan en cadenas que te impidan avanzar. Las personas proyectan lo que llevan dentro. Si alguien intenta disminuirte, muy probablemente es porque teme a tu luz, a tu autenticidad, a tu fuerza. No te escondas. No apagues tu esencia para encajar en espacios que no fueron diseñados para tu grandeza. El estoicismo nos enseña que todo lo externo es efímero: la fama, el reconocimiento, la opinión ajena. Lo único que verdaderamente poseemos es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones. Por eso, cultivar una confianza profunda en ti mismo es el primer paso hacia la libertad interior. Y cuando logras eso, ya nadie puede quitarte tu poder. Recuerda, tú eres suficiente. Con tus fallos, con tus dudas, con tus caídas. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser tú. Cada vez que eliges confiar en ti, estás construyendo una versión más fuerte, más auténtica y más libre de ti mismo. Así que sigue tu camino con la frente en alto, sabiendo que tu valor no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú sabes de ti mismo. Y lo que tú sabes, si lo cultivas desde la verdad y la conciencia, será siempre más fuerte que cualquier juicio externo. 5. La libertad es una victoria, no un derecho. La libertad, aunque a menudo se proclama como un derecho universal, en la práctica es una conquista diaria. No basta con vivir en una sociedad que nos diga que somos libres si por dentro seguimos atados. Atados a los miedos, a las opiniones ajenas, a los juicios, a los condicionamientos sociales que lentamente moldean nuestras decisiones hasta el punto de que ya no sabemos si lo que elegimos es realmente nuestro. La verdadera libertad no se manifiesta únicamente en nuestras acciones exteriores, sino en nuestra capacidad de decidir desde la conciencia, desde la autenticidad, desde ese lugar interno donde ya no hay máscaras ni necesidad de aprobación. Ser libre no es hacer lo que quieras cuando quieras. Ser libre es no ser esclavo de tus impulsos, de tus heridas, de tus inseguridades. Es tener el valor de mirar dentro, reconocer tus cadenas y comenzar el difícil, pero glorioso, proceso de romperlas una a una. La sociedad moderna, con toda su aparente apertura y progreso, sigue imponiendo reglas invisibles. Nos dice cómo deberíamos vernos, qué deberíamos tener, cómo deberíamos vivir para ser exitosos o dignos. Nos empuja hacia la conformidad, hacia lo superficial, hacia una vida programada y sin cuestionamientos. Y cuando decides salirte de ese molde, comienzas a entender lo costosa que es la libertad. Porque ser libre implica, muchas veces, estar solo. Implica que no todos te entenderán, que algunos te rechazarán, que incluso tú mismo dudarás de tu camino. Pero también, cuando decides ser libre, descubres un poder que nunca imaginaste tener, el de ser tú mismo,
plenamente. El de vivir con integridad, sin la necesidad constante de esconderte o complacer. El de crear tu propia definición de éxito, de amor, de felicidad. Y es ahí donde comienza la verdadera vida. La libertad no llega como un regalo, sino como una victoria íntima. Es el resultado de elegir, una y otra vez, no vivir en automático. Es resistirse a la presión silenciosa de encajar. Es decir no cuando todos esperan un sí. Es plantarse frente al mundo con la determinación de no traicionarte. Y eso, aunque difícil, es profundamente liberador. Cada vez que eliges tu verdad por encima de lo que se espera de ti, estás conquistando un pedazo más de tu libertad. Cada vez que decides pensar por ti mismo, sentir lo que realmente sientes, actuar desde tu centro, estás ganando. No frente a los demás, sino frente a ti mismo. Estás ganando terreno en tu propia alma. Recuerda esto, la libertad no es comodidad, es conciencia. No es complacencia, es autenticidad. No es seguir el camino fácil, es tener el coraje de abrir uno nuevo, aunque nadie más lo transite. Y esa, quizás, sea la más grande de todas las victorias, poder mirar tu vida y saber que ha sido realmente tuya. Que la has vivido desde lo más profundo de ti. Que, a pesar del miedo, a pesar del dolor, elegiste ser libre. Después de abrazar profundamente los principios del estoicismo y enfrentar cada desafío con una nueva mirada, he comprendido una verdad esencial. La fuerza auténtica no reside en controlar lo que sucede fuera de nosotros, sino en conquistar nuestro propio mundo interior. No se trata de eliminar el dolor o evitar la adversidad, sino de transformar nuestra relación con ellos. He descubierto que cada dificultad es una invitación a crecer, cada crítica es una oportunidad para reafirmar mi valor, y cada caída, una posibilidad de levantarme con más claridad y determinación. En este viaje, me he dado cuenta de que no somos frágiles por naturaleza, sino que muchas veces hemos sido condicionados a dudar de nuestra capacidad, a aceptar límites ajenos como si fueran propios. Pero cuando empezamos a cultivar la autodisciplina, a aceptar la realidad sin victimismo y a mantenernos firmes frente a la manipulación emocional, algo poderoso ocurre. Comenzamos a transformarnos desde dentro. Ya no reaccionamos de forma automática, sino que elegimos con conciencia. Ya no vivimos a merced del entorno, sino que empezamos a liderar nuestra vida desde una fuerza silenciosa pero imparable. Hoy quiero invitarte a ti a dar ese paso. A cuestionar las etiquetas, las creencias heredadas y los miedos que no son tuyos. No naciste para ser pequeño. Naciste con la capacidad de mirar al mundo a los ojos y decir, yo decido quién soy. No te resignes a una vida que no resuena con tu esencia. Atrévete a romper los moldes. Encuentra dentro de ti esa llama que no se apaga y hazla crecer con cada desafío superado. La verdadera libertad no es simplemente liberarse del control externo, sino conquistar las cadenas invisibles que nos atan por dentro. Gracias por acompañarme en este camino. Si este vídeo te ha tocado, inspirado o despertado algo dentro de ti, te invito a dejar tu like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Juntos, sigamos explorando cómo el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino una guía viva para construir una vida más fuerte, más libre y más verdadera. Nos vemos en el próximo vídeo.